Extranjeros y palestinos heridos en Gaza podrán abandonar la franja por primera vez desde el inicio de la guerra. Esto gracias al acuerdo alcanzado entre Egipto, Israel y el grupo terrorista Hamas para la apertura limitada del paso fronterizo de Rafah. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Una cuarentena de ambulancias egipcias se han desplazado al paso fronterizo de Rafah para evacuar a palestinos gravemente heridos, según informó el Ministerio de Salud del país. En total, unas 500 personas con pasaporte extranjero han recibido permiso para salir de Gaza. Otro ataque aéreo en el mayor campo de refugiados de Gaza, decenas de muertos y heridos en las instalaciones de Jabalia, en el norte de la franja. Esto un día después de que Israel bombardeara un edificio en el que estaban atrincherados muchos milicianos de Hamas. Y en otros temas, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil. La reforma fue ratificada en momentos en que la Corte se encuentra intervenida por la policía. Después de más de 3 semanas de guerra, el paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza y Egipto, ha abierto sus puertas por primera vez este miércoles para que algunos salgan de la franja. Palestinos gravemente heridos y titulares de pasaportes extranjeros. Al menos 345 personas con pasaportes foráneos han entrado en el país en la primera apertura de este cruce fronterizo desde el inicio de la guerra. Muchos de ellos trabajan para agencias internacionales de ayuda. Estas son algunas de las primeras personas con pasaporte extranjero que lograron ponerse a salvo en suelo egipcio. Al otro lado, cientos de personas esperaban cruzar la frontera, lo que solo era posible para quienes estaban en la lista acordada por Israel y Egipto. Tras más de 3 semanas de bombardeos y bloqueo israelíes, los residentes de la Franja de Gaza están desesperados por escapar. Esperamos salir con ayuda de Dios. Es nuestro país y nos sentimos tristes por su destrucción, por nuestros amigos y seres queridos. Familias enteras fueron destruidas y exterminadas. Si no fuera por lo que pasó, no nos iríamos. Además de los que pudieron marcharse por su doble nacionalidad, las autoridades egipcias aceptaron un pequeño número de evacuados por razones médicas. Unas 40 ambulancias cruzaron la frontera para recoger a heridos graves. Una vez en Egipto, estos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento. Las instalaciones médicas de Gaza necesitan urgentemente suministros básicos y están desbordadas. El miércoles se permitió de nuevo el paso de camiones con ayuda, aunque según grupos humanitarios, esta apenas supone una fracción de la ayuda que entraba a diario antes de los ataques de Hamas. Tras cruzar el paso de Rafah para visitar la zona, el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió sobre las urgentes necesidades de los gazatíes. Me conmocionó el hecho de que todos pedían comida y agua. Vimos a casi todos los niños tratando de indicar con gestos que necesitaban comer, que necesitaban agua. Nunca antes había visto algo parecido en Gaza, tampoco cuando vine después de un conflicto. Las autoridades de Egipto afirman que más personas podrán salir en los próximos días, pero no está claro cuánto tiempo permanecerá abierta la frontera para quienes tienen un pasaporte extranjero. Lo que es seguro es que a menos que el gobierno de Egipto permita a los palestinos cruzar, para la gran mayoría de los atrapados en Gaza, huir seguirá siendo imposible. Y los ataques aéreos israelíes han alcanzado el mayor campo de refugiados de Gaza por segundo día consecutivo, según el gobierno de Hamas en el territorio. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó este miércoles que los mortíferos bombardeos podrían constituir crímenes de guerra. Israel no confirmó este nuevo bombardeo, pero sí el de este martes. Aseguró que el objetivo de ese ataque era un alto comandante de Hamas que murió. Al menos 145 personas murieron también, según informaron fuentes hospitalarias a la agencia EFE. Israel habla de 50 muertos. El periodista Mikel Ayestarán tiene el reporte desde Jerusalén.
Israel ha atacado por segundo día consecutivo el campo de refugiados de Jabalia, situado al norte de Gaza. El brutal bombardeo de ayer dejó al menos 50 muertos, según fuentes médicas, y hoy las bombas han vuelto a castigar el que es el mayor campo de refugiados de los 8 que hay en la franja. El ejército asegura que en la primera de sus operaciones en ese lugar se encontraba Ibrahim Biari, mando de Hamas al que habría matado y que sería uno de los responsables de la operación del 7 de octubre en la que los islamistas mataron a 1.400 personas al otro lado de la verja de separación. Hamas ha negado que Biari se encontrara en la zona atacada y ha dicho que entre los muertos hay 7 de las personas que capturaron en ese 7 de octubre. El ejército considera que debajo del campo de Jabalia hay una red de túneles y con sus ataques aéreos afirma haber matado también a un gran número de terroristas. Una vez más, el ejército ha acusado a Hamas de usar a los civiles de escudos humanos. El norte de la franja es el gran objetivo militar de Israel en los últimos días. Las tropas avanzan rápido y están a las puertas de la ciudad de Gaza, el núcleo urbano más importante. Se registran combates cuerpo a cuerpo y el ejército ha informado hasta el momento de la muerte de 15 soldados en combate. De momento, la lucha se está registrando en espacios rurales o semirurales. Cuando comience el combate urbano, la cosa será aún más dura. UNICEF reclama un cese el fuego inmediato con la apertura de todos los puntos de acceso a Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Más de 2 millones de habitantes de la franja no tienen acceso a agua, comida, combustible ni medicinas. Antes del informativo hablábamos con Laura Bill, representante adjunta de UNICEF Jerusalén. Le preguntamos por la situación de los niños, cómo están sufriendo esta guerra. Escuchemos. Bueno, los niños tienen un montón de problemas. Primero que todo, hay más de 3.600 niños muertos y hay mucho más heridos. Estamos hablando en este momento de más de 7.000 niños heridos solamente en la franja de Gaza. La magnitud de las hostilidades han tenido graves consecuencias humanitarias y están poniendo aún más a riesgo los niños y sus familias en cuanto también al acceso a servicios básicos. Los hospitales están saturados, las escuelas están cerradas, los niños llevan casi más de un mes de no ir al colegio. Una gran parte también de la infraestructura de la franja de Gaza está destruida y con eso también todo el sistema de agua y de saneamiento. Hoy en día se habla de que la capacidad de producción de agua está al 5% de los niveles normales y eso quiere decir que los habitantes de la franja de Gaza sobreviven ahora con menos de 3 litros de agua por persona al día. Y el último reto que los niños también por lo cual están pasando es también el trauma por la situación. Un niño de 10 años en la franja de Gaza hoy en día ya ha pasado por ese tipo de escalada de violencia más de 6 veces. Y entonces para eso es necesario aumentar todos los servicios de protección de la infancia y el apoyo psicosocial para poder intentar de brindarles un apoyo por lo menos. Seguimos. Benjamin Netanyahu ha ignorado las presiones internacionales para un alto al fuego y el lunes afirmó que esto equivaldría a una rendición tras haber prometido aniquilar al movimiento palestino. Las tropas terrestres de Israel han avanzado dentro de la franja de Gaza, acorralando a los militantes de Hamas. El ejército israelí llevaba tiempo preparándose para una guerra urbana, pero la avanzada implica riesgos para las fuerzas israelíes y también para los civiles gazatíes. Guerra urbana, la peor pesadilla de un soldado. El enemigo podría acechar en cada rincón. Pero debido a la larga historia de conflicto con los militantes de Hamas, el ejército israelí llevaba tiempo preparándose para el día en que sus tropas tuvieran que combatir en Gaza. Un laberinto de hormigón lleno de escondites que posibilitan las emboscadas. Los soldados fueron entrenados en el combate casa a casa en el Centro de Entrenamiento para la Guerra Urbana de las Fuerzas Armadas Israelíes, conocido como Pequeña Gaza, en el sur de Israel. Ahora los soldados israelíes que han entrado en la franja ponen en práctica lo aprendido mientras se aproximan a la ciudad de Gaza, una de las más densamente pobladas del mundo antes de la guerra. Tras ordenar a los civiles la evacuación del norte de Gaza, el ejército israelí ha declarado el área como campo de batalla.
Según Naciones Unidas, que citan a las autoridades locales bajo control de Hamás, la mitad de los edificios de Gaza han sido destruidos o dañados previendo una posible invasión. Muchas personas, incluidos los enfermos o heridos que no pudieron escapar, siguen en los hospitales de Gaza. Israel acusa a Hamás de usar estos hospitales como cuarteles militares y de utilizar a civiles como escudos humanos. Y el peligro también se esconde bajo tierra. El grupo terrorista y sus aliados han construido una extensa red de túneles en Gaza, cuya extensión abarcaría cientos de kilómetros. Probablemente los túneles estén llenos de trampas explosivas, además de que los terroristas de Hamás los conocen a la perfección. El ejército de Israel sabe que el combate en Gaza puede causar un gran número de víctimas, tanto de Israel como de Hamás y de civiles gazatíes. Bueno, economía ahora. Rosa Casals, ¿qué tal? ¿Qué tal, Silvia? Vamos con la decisión esperada por los mercados de la FED. La Reserva Federal de los Estados Unidos comunicó este miércoles que mantendrá los tipos de interés entre el 5,25 y el 5,50%, su nivel más alto en 22 años. Es el segundo anuncio consecutivo sin cambios en este sentido. El Banco Central estadounidense aseguró que su decisión brindaría a los responsables el tiempo necesario para evaluar información adicional y sus implicaciones en la política monetaria. Sin embargo, la FED también dejó la puerta abierta a un posible aumento de tasas. Afirman que su objetivo es tratar de frenar la inflación hasta dejarla en un 2%, pero sin afectar la fortaleza de la economía nacional. Tras años de debate, este 1 de noviembre entra en vigor en Colombia el llamado impuesto saludable. Su objetivo es hacer que los alimentos con alto contenido en azúcar, sal y grasas saturadas resulten menos atractivos para los consumidores. Entre otros alimentos, el impuesto afectará a los ultraprocesados y bebidas azucaradas. La medida impone una tasa progresiva inicial del 10%, que hasta 2025 subirá a 20%. Los críticos se quejan de que el gravamen perjudica especialmente los hábitos alimentarios de los sectores más pobres. El gobierno afirma querer acabar con unos patrones alimentarios poco saludables, pero muy extendidos. Algunos expertos califican el impuesto saludable de revolucionario y ambicioso. Vamos a ver qué hay de cierto en ello. Alejandra Correa en Bogotá. ¿Quién lidera esta iniciativa de ponerle impuestos a las bebidas y a los alimentos ultraprocesados? ¿Se trata de una iniciativa gubernamental? ¿De dónde surge y por qué? Hola Rosa, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial, de UNICEF y de la OCDE, que venían impulsando internamente los sectores de la sociedad civil en Colombia como Red Papás o la Alianza por la Niñez, preocupados en realidad, Rosa, por los índices de malnutrición y obesidad infantil. 1 de cada 4 niños sufre sobrepeso en Colombia. Más de la mitad de la población adulta colombiana, Rosa, tiene exceso de peso. Por eso urgía un impuesto que desincentivara el consumo de alimentos ultraprocesados y azucarados que no aportan nutrición y por el contrario afectan la salud, volviendo a las personas propensas, por ejemplo, a sufrir diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, entre otras afecciones a la salud. Tras 7 años de insistencia, logran en este gobierno de Gustavo Petro lo impopular, subirle a esos ultraprocesados, a las gaseosas, a las golosinas, que no aportan, como lo decimos, a la salud de los colombianos. Un tema, sin embargo, Rosa, que estaba en la agenda de campaña, hay que decirlo, del hoy presidente Gustavo Petro cuando era candidato. La Corte Constitucional fue decisiva en este logro que comienza a regir a partir de hoy. Una medida, en principio, positiva, Alejandra. ¿Por qué se dice que va a impactar a los sectores más pobres? ¿No viene acaso esta iniciativa acompañada de una concienciación sobre una alimentación más saludable? Rosa, es una muy buena pregunta. Los que están en contra dicen que impacta a los sectores más pobres, pero Alianza por la Niñez nos dijo previo a esta conexión que es una falsa preocupación de esos sectores políticos. En realidad, si fuera así, incentivaban más bien el consumo, por ejemplo, de agua, de frutas y verduras. En Colombia se desperdicia el 34%, Rosa, de los alimentos disponibles para el consumo. Entonces, la realidad es que varias industrias de estos sectores azucarados, como las gaseosas, financian
financian campañas políticas. Por ejemplo, muchas de ellas financiadas por el magnate de las gaseosas Carlos Ardila Lule, fallecido en el año 2021, con una fortuna en ese entonces de $2.000 millones. Entonces, en realidad, la oposición a este gravamen responde a un lobby político de estas industrias millonarias que tienen una influencia muy importante. Y aunque no quedó explícita una campaña, como me lo preguntas, hacia una alimentación más saludable, según se lee en esta nueva ley, habrá un impuesto más amplio para el sector de la salud, Rosa. Interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias, Alejandra Correa, desde Bogotá. Con mucho gusto, hasta pronto. Vamos a otro asunto. El Canal de Panamá restringirá a partir de este miércoles el tránsito de buques para ahorrar agua. La fuerte sequía que afecta al país ha obligado a la autoridad del canal a poner en marcha un paquete de medidas para reducir drásticamente el consumo de agua en sus operaciones. Desde este 1 de noviembre el tránsito se limitará a 31 buques al día. La autoridad del canal recomendó desde septiembre pasado a los grandes armadores mundiales realizar sus reservas para asegurarse el tránsito. La reducción del tráfico supone un incremento de los costes en el comercio mundial y afecta particularmente a los buques que transportan gas natural licuado. Y para entender la magnitud de esta medida del Canal de Panamá, conectamos en Santiago de Chile con Ricardo Sánchez, economista portuario. Señor Sánchez, gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Este octubre ha sido el mes más seco de los últimos 80 años en Panamá. ¿Qué implicaciones tendrá la nueva restricción del tráfico de buques por el canal? Bueno, sí, efectivamente ha sido el peor octubre de muchísimos años y bueno, eso se está notando, ¿no? Ya venimos con problemas en Panamá con la disponibilidad de agua desde todo este año. Este problema se ha demorado la temporada de lluvias. Normalmente octubre y noviembre y diciembre son meses muy lluviosos. Este año se ha demorado. Baja la disponibilidad de agua y por lo tanto se disminuye la posibilidad de transitar el Canal de Panamá, que usa agua dulce, ¿verdad? Ahora, eso significa no solamente que se ha bajado a 31 el número total de barcos, esto es una baja muy sensible, muy importante, sino que además se está limitando desde el 3 de noviembre, es decir, pasado mañana, a 25 la cantidad de reservas, ¿eh? Y eso irá progresivamente hasta enero, reducir aún un 20% más, es decir, en enero solo se aceptarán 20 reservas diarias. Las reservas van para los buques de cruceros, para los buques de portacontenedores. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, menos tránsitos y todos los buques que no sean de estas categorías de contenedores de cruceros van a tener que ir a una fila que se está haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, menos tránsito significa menos carga llegando a destino, significa más costes para todos, pues, y esa fila es tiempo, y ese tiempo se cobra, y ¿quién lo termina pagando? Pues al final los consumidores finales, claro, de esos productos. Claro. Señor Sánchez, pronto empezará la temporada seca en Panamá con una reserva mínima de agua. ¿Qué ocurrirá si hay que decidir entre mantener las operaciones del canal y abastecer a la población? Bueno, pues ese es el dilema de hierro que tiene el país, porque el agua que consume, que utiliza el Canal de Panamá, si bien es un agua que se recicla y se vuelve a usar en una porción bastante importante, la disminución de la disponibilidad total de agua en el país hace que esa misma agua es la que consumen todos los panameños, ¿verdad? Por supuesto que tendrá que tener prioridad el consumo de las personas. Esto se ve agravado por la situación que está siendo crítica también en estos días de la explotación minera, de la deforestación que está ocurriendo, es decir, que se ve una situación preocupante en el corto plazo, como estábamos hablando, pero además en el mediano plazo y la disponibilidad de agua para la gente. Esto es una situación muy preocupante, no es una situación nueva, esto está estrechamente ligado al cambio climático, a la falta de medidas de adaptación. En general en el mundo, se nota en Panamá, llama la atención, pero está viendo estos fenómenos en todo el mundo y tenemos estos problemas. Pues hemos tenido este año un muy mal año, con sequías muy marcadas en América del Sur, con marejadas, con problemas climáticos muy serios. Sin duda. Muchísimas gracias, Ricardo Sánchez, por ponernos en contexto esta dramática situación que se avecina ya en el Canal de Panamá.
Muchísimas gracias, a la orden. Bueno, y seguimos con más noticias en la región, Silvia. Vamos directamente a Nicaragua porque la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, aprobó el martes una reforma constitucional que le quita facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los registros públicos de la propiedad inmueble y mercantil. Esto tiene dos efectos directos: los registros de oficinas de servicios comunes como ONGs y los registros de propiedades quedan bajo supervisión directa de la Procuraduría General de la República. La misma Procuraduría es la que confisca los bienes a las ONGs ilegalizadas por el régimen de Daniel Ortega. Desde el 26 de octubre, la vicepresidenta Rosario Murillo tomó el control de la Corte Suprema, iniciando una ola de destituciones entre los directores de áreas claves del Poder Judicial y magistrados de la Corte, incluida su presidenta, Alba Luz Ramos. Y ampliamos ahora este tema con la periodista nicaragüense de Deutsche Welle, Gabriela Seltzer. Gabriela, te saludamos. Con la reforma constitucional se desvincula a los registros públicos de la Administración de Justicia a cargo del Poder Judicial. ¿Qué significa esto en la práctica? Sí, efectivamente, Silvia, la reforma busca quitarle poder de decisión a la Corte Suprema de Justicia sobre el registro público en lo que hace a los movimientos sobre la propiedad inmueble y mercantil. Esto llevaría a concentrar en manos del Ejecutivo al más alto nivel todo lo relativo a las confiscaciones de propiedades. Recordemos que en el último año el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como revancha política, confiscó viviendas y empresas a centenares de opositores, así como a más de 3.500 ONGs que fueron clausuradas. Gabriela, pero no es una medida aislada, ¿no? Lo pregunto porque la reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en momentos en que decenas de empleados del Poder Judicial habrían sido despedidos y detenidos. Sí, no es una medida aislada, tiene que ver precisamente con los movimientos que hemos visto dentro del Poder Judicial, donde según los analistas el gobierno busca apartar de los puestos claves de poder a personas que no consideran totalmente leales a Daniel Ortega y especialmente a la primera dama Rosario Murillo. Entre estas personas se menciona, como decías, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Alba Luz Ramos, que habría sido ya retirada de facto del cargo, y a varios de sus asistentes, así como a unos 60 funcionarios y empleados que ya habrían sido despedidos y varios de ellos incluso excarcelados. Utilizo la palabra habrían o supuestamente porque en Nicaragua se maneja todo con un nivel tan alto de secretismo que ni la policía, ni el Poder Judicial, ni la misma vicepresidenta han confirmado estos movimientos. Bueno, y precisamente, Gabriela, ¿a qué se deben estos movimientos del gobierno? Bueno, expertos que han analizado esta situación en los últimos días aseguran de que el régimen estaría limpiando el terreno para la sucesión de Daniel Ortega, que este próximo 11 de noviembre cumple 78 años y que sería reemplazado cuando llegue el momento por su esposa, Rosario Murillo, o por uno de sus hijos. En este sentido se menciona a Laureano Ortega Murillo, que maneja la política estatal de inversiones y las relaciones, por ejemplo, con China, y que ha venido siendo proyectado en los últimos 2 años como el posible relevo de su padre. Muchísimas gracias, Gabriela Seltzer, por este reporte. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, y nos vamos ahora a Centroamérica. La región está en estado de emergencia por el paso de la tormenta Pilar. Las fuertes lluvias e inundaciones ya dejaron al menos 3 muertos en El Salvador y otro más en Honduras, así como miles de afectados y comunidades incomunicadas. Si bien la tormenta tropical comenzó a alejarse lentamente de tierra firme en dirección al Pacífico, las alertas en la costa se mantienen por sus condiciones naturales y su posición geográfica. El Salvador es uno de los países más expuestos del mundo a este tipo de fenómenos. Desde allí les traemos este informe. La tormenta tropical Pilar está llegando a El Salvador. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el 89% del territorio es zona de riesgo. Protección Civil está en alerta. Hoy por hoy tenemos mucha saturación de suelos, vamos a posiblemente tener problemas de movimientos de laderas, deslizamientos, deslaves o derrumbes. Ya tenemos identificados los diferentes puntos más susceptibles y estamos en constante vigilancia de estos.
Parte de esta preparación incluyó detener las actividades pesqueras y turísticas en la zona costera de El Salvador, así como la activación del monitoreo en las comunidades vulnerables. La gente está alarmada, donde quiera se escucha decir que las lluvias los están preocupando mucho. Porque la verdad sí, los están preocupando mucho, porque hay muchos derrumbes, ríos que tal vez están rebalsando también, todo eso los está afectando mucho. Una de estas personas es Teresa de Jesús, que asegura no tener paz desde el aviso de la llegada de esta nueva tormenta tropical. No se acuesta uno a dormir tranquilo, a uno cada rato se levanta a ver el caudal del río cómo va. Hasta los han puesto aquí unas señas de verde, amarillo y rojo al final, ahí en el puente, para ver uno a dónde va. Y entonces si uno ve que ya va llegando al rojo, hay que ir a avisar a los demás abajo que empiecen a salir, porque allá es más peligroso que aquí. Nosotros, gracias a Dios, aquí algo los defendemos con estos muros, pero ellos allá abajo, que tienen un muro bien pequeñito, se salta al río arriba, se pasa por encima. Entonces, por eso uno aquí arriba está más pendiente de eso, señal que tienen allí, para avisar a los demás y empezar que salgan. Por eso se mantiene alerta de los posibles cambios en los pronósticos. La llegada de la tormenta tropical Pilar no solo puso en alerta a El Salvador, sino también a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya que, según los pronósticos, esta nueva tormenta vendría a poner una vez más a prueba la resiliencia de la región centroamericana. Por el momento, las lluvias empiezan a subir de intensidad. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es, como siempre, para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.